Entre las montañas y los antiguos senderos de Facatativá, exactamente en la vereda de San Rafael, un hallazgo inesperado ha despertado la curiosidad y el asombro de toda una comunidad. Nadie imaginaba que, bajo la tierra que caminan a diario, dormía una historia tan antigua como el tiempo mismo. San Rafael. Aquí la vida transcurre con la paciencia de siempre. Los días pasan lentos, entre el sonido del viento, el trabajo en la tierra y las historias que se repiten de generación en generación. Pero hay cosas que el ritmo diario no alcanza a contar, secretos que yacen ocultos, esperando ser descubiertos. En la vereda San Rafael apareció un fósil. La alcaldía lo mencionó en un comunicado oficial. Vecinos aseguran haberlo visto con sus propios ojos, y desde entonces circulan nombres: mosasaurio, reptil marino, pieza de otro tiempo. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Y qué nos queda por descubrir? Nuestro equipo se dirigió hacia los locales de Facatativá, buscando acercarse a quienes fueron testigos de este hallazgo. Queríamos escuchar sus voces, conocer las historias que han circulado entre los vecinos. Comenzamos nuestro recorrido para descubrir qué sabe realmente la comunidad y qué secretos aún permanecen bajo el silencio de la tierra. Dicen que en las piedras de Tunja hay muchas cosas importantes, sino que nadie lo ha descubierto o nadie ha venido a buscar. Que hay unos túneles y que no sé qué. Una vez se abrió un túnel por aquí al pie de una bomba, pero era un hueco grandísimo, pero como en ladrillo. Pues, ¿quién sabe de qué sería? Pues la gente decía que era un túnel, pero hasta ahí uno no, ni así lo vi por ahí en una foto que sacaron, pero mirar, no. Vea que vienen otras personas de otras partes a investigar lo que podemos nosotros hacerlo aquí en Paca. ¿O no? Sí, señora. ¿Me gustaría ir a visitar este fósil? Uy, claro. Sí, ¿En dónde? aquí en Paca. ¿De verdad? No, digamos que lo sacan y lo ponen en la casa. Allá tengo yo también tengo fotos de este fósil. Pienso que es raro que se encuentre acá en Faca, ¿no? Empezando pues porque se supone que no son de esta zona. Pero pues pienso que es un hallazgo bien interesante, chévere, y pues que de pronto Faca tiene muchas cosas interesantes por descubrir. Dicen que antes de ser ciudad y todo, Faca fue creado por indios, indígenas, que fueron los que los construyeron, como cosas de oro, como cosas antiguas, como que tenían animales raras, serpientes raras, que es una historia que he escuchado mucho de Faca. Pienso que Faca debe tener una cultura que se puede, pues, como estudiar y buscar algo más que encontrar mucho más atrás. Me sorprendía hace mucho tiempo, pero ya me acostumbré porque aprendí que en toda esta sabana de Bogotá y inclusive hasta Boyacá, todo esto era mar. Está lleno de fósiles. Sí, tal vez falta un poquito de interés en esa parte, ¿no? De parte, no sé si de la administración municipal o de pronto de alguna institución del Estado como el ICANN, donde nos den a conocer un poquito más de esa historia que debe ser fascinante. ¿Cómo cree que los colegios o cómo se les debe enseñar a los muchachos este tipo de hallazgos arqueológicos? Pues yo pienso que eso debe tener dos estadios o dos momentos. Uno desde el aula de clase, donde pues se acerca al conocimiento teórico, y otro es el vivencial, donde hay que hacer unas salidas pedagógicas a estos sitios donde se encuentran, en este caso, este fósil. Claro, porque ahí van a incentivar lo que, bueno, vamos a hacerlo, y sí, los chinos van a tomar como que les entra esa idea. Sería buenísimo.
Pues pienso que deberían meterle más, pues lo podrían usar como algo nuevo, una cultura nueva, como para que los chinos le cojan más, ¿cómo le digo? Como amor a eso, o quieran estudiar, o quieran investigar, aprender, analizar, ponerse a leer, atrás, investigar, encontrar cosas nuevas. Entonces los colegios deberían ponerlo como en un tema de materia, como para demostrarles que sí se pueden encontrar cosas interesantes en el pueblo, aunque sea pequeño. Uf, sería genial. Yo pienso que si hay de pronto el inconveniente de llegar al sitio porque estén en terrenos, por ejemplo, privados, simplemente es oficialmente sacar permisos para hacer de pronto por lo menos grabaciones audiovisuales para así de esa manera poder llegar a las diferentes instituciones del municipio y dar a conocer esa riqueza arqueológica. Donde hay piedras grandes tienen que tener algún sentido, algo, alguna historia. Bueno, mi nombre es Gabriel Maldonado. Yo en el año 2018 creé para el municipio de Facatativá un proyecto que nace de mi tesis de grado de la universidad, que se llama Escuela de Patrimonio. En este proceso, inicialmente, la idea era enseñar sobre la biodiversidad y la arqueología del municipio, pero a medida que se fue generando como investigación participativa con la comunidad, indagaciones con la comunidad, se fue ampliando a más aspectos. Uno de esos aspectos es lo geológico, la geología. Dentro de ese patrimonio geológico, supuestamente se hablaba mucho de un fósil que existía o existe en el municipio de Facatativá, en la vereda, entre la vereda Mansilla y la vereda San Rafael, en un sector que se conoce como el sector de Cuevas Cañadas. La persona que me habló de esto inicialmente fue el señor Jairo Armando Becerra Rey, y después el capitán Jorge, el capitán de bomberos, me habló también de este tema, y con el capitán de bomberos fuimos hasta este sitio y encontramos básicamente un agujero en la pared. Es lo que hay allá, un agujero en la pared. Dentro de este agujero en la pared, según contaba el capitán Jorge y dos de los trabajadores que estaban de la finca ese día, que hace muchísimos años, estoy hablando de los años 70 más o menos, supuestamente ahí había unos huesos y que según ellos las personas del lugar, los campesinos del lugar, empezaron a sacar esos huesitos de ahí y llevárselos para la casa. En ese orden de ideas, pues entonces, si bien ya no hay unos huesitos ahí, bueno, supuestos huesitos ahí, digamos que sí se convirtió en un lugar muy interesante. Las personas del lugar decían que eran huesos de caballo. Evidentemente no dan las fechas para que sea un caballo, simplemente pues porque esa es la formación Guadalupe, ¿no? Y la formación Guadalupe es formación de piedra arenisca sedimentaria que pues tiene una datación de hace más o menos unos 70 millones de años atrás, y pues no es posible que sea un caballo porque hace 70 millones de años esto ni siquiera estaba sobre la tierra, estaba bajo el agua. Entonces, si en algún momento hubo un fósil ahí, pudiese tratarse de un animal pues marino. El equipo ahora se prepara. Cámaras, micrófonos, permisos y acompañamiento oficial están listos. Junto a los bomberos del municipio, emprenden el viaje camino hacia el lugar del hallazgo. No se sabe qué les espera durante esta travesía. Solo se sabe que el sitio existe, entre los caminos y las piedras rocosas. Y envuelto en un silencio que parece querer ser escuchado algún día. Para comprender con mayor precisión el valor del hallazgo, nuestro equipo contacta a un paleontólogo experto. Su experiencia científica nos ayuda a distinguir entre la evidencia geológica y la interpretación popular. A través de su mirada, el misterio del fósil empieza a transformarse, ya no solo como una curiosidad local, sino como una ventana hacia las profundidades del tiempo.
Bueno, mi nombre es Jorge Moreno. Yo soy candidato al doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad del Norte y becario de MinCiencias. Y soy biólogo egresado de la Universidad Nacional y tengo una maestría en geología de la Universidad de Nebraska Lincoln. Y soy paleontólogo de vertebrados. Yo estudio fósiles de huesos y dientes de animales vertebrados, sobre todo de crocodilianos. Y a eso es a lo que me dedico. Sin haber observado directamente los fósiles, solo viendo las fotografías, pues lo único que puedo decir es que eso podría ser un fósil, como podría no serlo, habría que examinarlo de manera más directa. Y también pues yo entiendo que existe cierto entusiasmo, por ejemplo, de la alcaldía de la comunidad, porque es un hallazgo que podría ser muy llamativo. Hay lugares, hay municipios en Colombia donde este tipo de hallazgos se han convertido en algo como muy importante y parte de la identidad de la región. Por ejemplo, en Villa de Leyva, en Boyacá, o en Sáchica, también en Boyacá, o en Villavieja, en el Huila, en el desierto de la Tatacoa, que se han vuelto como, digamos, unos asuntos muy importantes respecto al patrimonio y también como al atractivo turístico de las regiones, ¿no? Sin embargo, pues con la poca información que disponemos, pues no sabemos si efectivamente se trata de un fósil, de un vertebrado, primero, y segundo, si efectivamente se trata de un mosasaurio o no, porque si es un fósil de un vertebrado podría ser cualquier otra cosa. Se han hecho hallazgos de muchos tipos de vertebrados del periodo Cretácico en rocas de esa edad aquí en la cordillera oriental de Colombia, sobre todo en la cordillera oriental. Entonces hay restos de plesiosaurios, ictiosaurios, mosasaurios. Incluso también se han encontrado restos de varios tipos de peces grandes y pequeños y de tiburones, ¿no? Que son, digamos, más raros porque, se encuentran muchos dientes, pero la columna vertebral, porque esto da la impresión de que quizás es una columna vertebral, podría no necesariamente ser un reptil marino, también podría ser algún tipo de pez. Estos hallazgos no son tan infrecuentes como uno podría pensar, porque gran parte de las rocas de la cordillera oriental son rocas que llamamos sedimentarias, es decir, rocas que se formaron por la acumulación de materiales sobre una cuenca. Y en este caso, en Colombia, el norte de Sudamérica, durante ese periodo cretácico, a lo largo de decenas de millones de años ocurre lo que llamamos una transgresión marina. Una transgresión marina es que aumenta el nivel del mar. En esa época las cordilleras no existían, algunas no se han levantado, otras apenas están empezando a levantarse. Habían grandes extensiones de tierras bajas y la subida del nivel del mar, pues este nivel del mar fue subiendo y avanzando sobre esas tierras bajas y llegó a un punto máximo como de inundación y después fue retrocediendo, y a lo largo de toda esa historia de avance y retroceso del mar del Cretácico, pues se dejan todos esos sedimentos que se convierten en las rocas, que entre otras cosas son las rocas que afloran mucho en la cordillera oriental de Colombia, pero también son las rocas donde se encuentran los depósitos de hidrocarburos de Colombia y Venezuela, ¿no? En ese contexto de esa cuenca es donde se forman esos hidrocarburos. Entonces son muy importantes porque además además de los hidrocarburos, son la fuente de los materiales que usamos para la construcción aquí en la cordillera oriental de Colombia. Entonces, por ejemplo, muchas de las arcillas que se usan en las ladrilleras, o que se usan, por ejemplo, las arcillas que se usan en las artesanías de Ráquira, pues son sedimentos que se depositaron en ese mar Cretácico. Las calizas de los cementos, o también las arenitas, que está la famosa piedra de labor, que es una tipo de roca arenita que se usa para muchas cuestiones ornamentales, también tienen que ver con esa formación. Y dentro de esa secuencia de rocas se encuentran muchísimos fósiles de origen marino. Entonces es muy frecuente encontrar conchas de moluscos, de almejas, de ostras, los famosos amonites, que son estos primos de los pulpos y los calamares. Tienen estas conchas en espiral que son muy vistosas, muy famosas, y por supuesto diferentes tipos de reptiles marinos, ¿no? Que a lo largo del periodo Cretácico, pues al comienzo tenemos cosas como los ictiosaurios, los plesiosaurios, que los plesiosaurios tienen varios grupos, ¿no? De cuello largo, de cuello corto. Y también tenemos después los mosasaurios, ya hacia la última parte del Cretácico. Los mosasaurios son un grupo de reptiles que son lagartos. Los especialistas todavía discuten sobre las relaciones de los mosasaurios con otros grupos de lagartos.
Algunos piensan que están más cercanos a los varanos, o sea, como los dragones de Komodo y a sus parientes. Otros piensan que están más cerca de la línea que dio origen a las serpientes. Pero en todo caso son lagartos que se adaptaron a vivir en el mar y lo hicieron en el periodo Cretácico hacia el final, después de una extinción en la que otros grupos de reptiles marinos como los ictiosaurios desaparecen. Luego de varios minutos de recorrido, nuestro equipo de producción finalmente llega a la finca donde, según los reportes, se encuentra el fósil. Con los permisos correspondientes y el acompañamiento de las autoridades locales, este punto marca el inicio de la exploración. Desde aquí, el grupo se prepara para adentrarse por un sendero angosto que conduce al sitio exacto del hallazgo. Es el momento de comprobar lo que hasta ahora solo se ha mencionado en versiones y testimonios. Entonces en Colombia tenemos restos de mosasaurios en varios departamentos y ya hay 3 especies descritas. La profesora María Páramo, quien murió a comienzos de este año, ella, que es una de las pioneras de la paleontología en Colombia, pues describe estas especies de mosasaurios junto con varios colaboradores. La primera es el Jaguarasaurus colombianus, que viene del municipio de Yaguará, en el departamento del Huila, cerca de la represa de Betania. Otro es el Eonatator coellensis, que viene de Coello, en el Tolima. Y está también el más reciente, que apenas esta semana anterior fue publicada la descripción, que se llama el Oneirosaurus, que si mal no estoy viene del municipio de Sesquile, en Cundinamarca. Entonces no sería raro, digamos, que las rocas en Facatativá representaran la parte, digamos, la última parte, la parte tardía del periodo Cretácico, y que el fósil fuera un mosasaurio, pero no es la única posibilidad. Tenemos que considerar que tras un examen más concienzudo hecho por expertos, por ejemplo, como los del Servicio Geológico, podamos saber si efectivamente eso es un mosasaurio, comenzando efectivamente si es un fósil, porque no estamos del todo seguros que de verdad sea un fósil y sea un fósil de un vertebrado. Bueno, dentro de lo que es el patrimonio geológico de la ciudad, sería muy interesante que sí hubiese una impresión fósil ahí. Algunas hipótesis se basan en que puede haber una bóveda craneana ahí, es decir, como unos huecos que hagan referencia a lo que era la cavidad craneana del animal. Sería una buena forma de empezar a educar a la gente acerca de cómo Facatativá se formó hace más o menos 70 millones de años con el choque de las placas tectónicas y el movimiento de subducción de las placas tectónicas. Siempre se tiende a barajar la idea de que este es un lugar aburrido, de que aquí no pasa nada, de que aquí no hay que hacer, no hay nada para hacer, de que es más interesante irse a vivir a otro lugar. Y evidentemente este tipo de hallazgos ayuda a que la gente sienta que el lugar en el que vive es más interesante, ¿sí? Tal vez por eso a veces las alcaldías se lanzan de una vez a afirmar que lo es sin saber si lo es. También por eso, porque pues digamos, es esa emoción de decir, uy, tenemos algo interesante aquí. Aquí hay muchas cosas interesantes y la misma cueva lo es. No hay necesidad de si haya fósil o no, la misma cueva es muy, muy interesante de visitar, muy bonita. Bueno, estamos en la finca La Chamecera. En este lugar se encuentra un fósil de un animal de hace muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es mejor que si van a venir, primero tengan permiso del propietario. Segundo, que tengamos mucho cuidado. Una zona riesgosa, siempre cuando van a venir hay que contar con los permisos, repito, y con un guía. Alguien que los guíe, los traiga, les diga y les muestre los peligros, no que por venir a conocer o venir a molestar como en algunas personas tengamos accidentes. Después de recorrer el sendero, el equipo llega finalmente al lugar. Frente a nosotros, una formación de rocas imponentes marca el punto exacto del hallazgo.
A simple vista, el sitio es impresionante. Grandes bloques de piedra, texturas únicas y capas que parecen guardar miles de años de historia. Cada detalle del terreno cuenta algo y deja ver que este lugar es mucho más que un simple hallazgo. Bueno, nos encontramos en el sector de Cuevas Cañadas en la vereda San Rafael, en donde en teoría encontramos un registro fósil de, al parecer, el Cretáceo superior de hace más o menos 70 millones de años, en el cual los campesinos y la gente del lugar asegura que dentro de estos huequitos que ustedes ven aquí alrededor había, al parecer, huesitos, pues lo que ellos llaman huesitos, pero que pues en teoría sería un fósil. No se sabe exactamente de qué animal se pudiese tratar en dado caso de que lo fuese, pero lo más seguro, y teniendo en cuenta el tamaño, que si trabajamos la teoría de que es un fósil, entonces esta sería la cabeza, la parte superior de la cabeza, faltaría la parte inferior y de ahí hacia allá estaría el cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podría llegar a ser un reptil marino u otro tipo de animal así. En el caso de la estructura que está ahí representada en esa pared de roca en Facatativá, primero de todo está cerca de un lugar que es muy húmedo, creo que es como una cascada, y eso implica problemas de conservación. Yo creo que lo más importante que habría que hacer sería extraerlo del lugar donde está, si efectivamente es un fósil, y luego de extraerlo habría que llevarlo a un laboratorio donde fuera preparado, es decir, hay que retirar la roca que rodea los restos para poder, digamos, observarla adecuadamente. Dependiendo del nivel de conservación, hay un límite hasta el cual se pueda preparar. Es probable que no se pueda preparar del todo y que haya que utilizar técnicas como una tomografía para observarlo por dentro, ¿sí? En ese caso, el paso siguiente es observar la forma de los restos fósiles y compararlos con los fósiles que se han encontrado acá en Colombia y con los que se han encontrado en otros lugares para determinar, digamos, cada una de esas pequeñas digamos, minucias anatómicas le pueden dar una información, decir, bueno, las vértebras tienen esta forma, entonces probablemente es un pez o probablemente es un reptil, y dentro de los reptiles hay diferentes tipos de estructuras en las vértebras, entonces esta vértebra conserva esta estructura que coincide con tal grupo de reptiles y así. Dependiendo de qué tan completo esté el fósil y cuáles son las partes que son más relevantes en cada grupo de reptiles, podríamos llegar a identificar el grupo general de reptiles. Y podríamos llegar, si es un fósil mucho más completo que tenga la fortuna de preservar características muy diagnósticas, podríamos llegar a decir es tal familia o incluso tal género, pero eso depende de la conservación y de qué partes están conservadas. Bueno, yo he trabajado en investigación científica ya varios años y sí he notado que las investigaciones científicas que no se acercan a la comunidad no generan relevancia absoluta pues más adelante en ningún ámbito, ya sea en el político, en el administrativo, en el económico. Simplemente se quedan guardadas en una universidad y hasta que alguien no las rescate o las tenga que consultar para su tesis de grado no se vuelven a mencionar. Pero si una investigación científica no se socializa con la comunidad, pues realmente es como si no se hubiese hecho. Y pues digamos que la ciencia es la que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos. Y así pues podemos dejar de creer en cosas como que el diablo trajo las piedras hasta acá desde Tunja o desde otro lado. Algo que es muy importante de reconocer el valor de este patrimonio es que no es simplemente, o sea, nosotros tenemos una idiosincrasia que está muy arraigada aquí en nuestra mentalidad, digamos, colombiana, que es de pensar en estas cosas como si fueran tesoros que se venden por plata, ¿no? Y bueno, por fortuna es algo que ha ido cambiando, pero que también necesita cambiar más, que es esa mentalidad, digamos, del guaquero, ¿no? Que la gente piensa en los fósiles, ¿no? Cuando yo a veces salgo a campo a buscar fósiles, la gente me acaba hablando de que encontró oro, que es donde están las esmeraldas, ese tipo de cosas. Me acaba hablando historias de huacas, ¿no? Que eso también involucra un poco
los problemas que enfrentan los antropólogos y los arqueólogos en sus respectivos campos de trabajo. Y entonces está ese concepto de que son tesoros, de que son cosas, ¿no?, que valen mucha plata porque se encuentran enterradas, y la mayoría de las veces eso no es cierto, no tienen un valor monetario, y realmente su auténtico valor está en la información que nos pueden proporcionar, en lo que podemos aprender de ellas para conocer mejor nuestro lugar en el mundo y nuestro lugar en la historia, como les digo siempre, la historia de la Tierra y la historia de la vida. Entonces son cosas que más que todo su valor es como patrimonio, y la razón de que se extraigan de manera adecuada y se obtenga información sobre el contexto en el que están enterradas y terminen, por ejemplo, en colecciones de museos, es que nos digan, o sea, que nos permitan seguir obteniendo información, nuevas investigaciones y nuevos estudios a través del tiempo nos permitan conocer más, ¿vale? Porque, digamos, museos, como en este caso el Museo Geológico que está allá en la calle 53, o el Museo de Historia Natural de la Tatacoa, o el Museo de la Tormenta, o el Centro de Investigaciones Paleontológicas, son centros donde se guardan estos fósiles y son como bibliotecas. Hay muchos objetos que proporcionan información, están catalogados en una colección y que pueden ser consultados de la misma manera que una biblioteca pueden irse a consultar los libros. Entonces creo que ese es el valor verdadero de ese patrimonio. Finalmente, nuestro equipo de producción procede a retirarse del lugar. Hicimos todo lo posible por encontrar respuestas. Revisamos documentos, contactamos expertos, escuchamos cada versión y seguimos cada pista. Pero el fósil de San Rafael sigue envuelto en silencio. No hay informes científicos que lo respalden, ni registros oficiales que lo confirmen. Solo quedan fragmentos dispersos, voces, recuerdos, fotografías antiguas y relatos que cambian con el paso del tiempo. Quizá ese sea su verdadero misterio, una historia que se niega a desaparecer, aunque nadie pueda explicarla del todo. Porque más allá de los datos y las pruebas, hay algo en este lugar que resiste al olvido. Algo que nos recuerda que el pasado no siempre está enterrado. A veces solo duerme, esperando a que alguien vuelva a mirarlo. Y tal vez el valor de este hallazgo no esté en lo que sabemos, sino en lo que aún no hemos querido ver. Entonces decimos que el tiempo duerme bajo la tierra, dice el título del documental, y es pasaron el perrito y pasaron un espacio, sí. No, y habíamos estado de buenas porque no pasa. Y el perro me va a dar trabajo, yo.